Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente de reunirnos en esta semana para continuar estudiando la palabra del Señor, y vamos a estar nuevamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar tocando la tercera iglesia de las iglesias del Asia Menor que se encuentran aquí ubicadas en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando de la tercera iglesia en esta lección número 6. Vamos a estar hablando de la iglesia de Pérgamo frente al culto imperial. Y cuando se habla de la iglesia de Pérgamo frente al culto imperial, obviamente estamos hablando de esta ciudad que había rendido culto al emperador e incluso había hecho una estatua del emperador César Augusto. Y vamos a tocar algunos puntos importantes y vamos a ver cuáles son estos puntos y que ustedes, puede ser que ya ustedes lo hayan encontrado y pueden también corroborarlos, y esperamos que esta información pueda ser de ayuda para que en este fin de semana en esta escuela bíblica pueda ser de edificación. Y vamos a enfocarnos nuevamente en el capítulo 2, específicamente en los versículos 12 hasta el 17. Y dentro de estos versículos vamos a trabajar en ellos y vamos a ir extrayendo información, porque es lo que hemos estado haciendo cuando estamos trabajando con las iglesias de Asia Menor. En la primera iglesia, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, hablamos de la deficiencia que tenía la iglesia de Éfeso, y hicimos énfasis a que tenía un problema con relación al primer amor, y presentamos algunos conceptos con relación a lo que eso representa y cómo eso aplica a la iglesia de hoy, tanto a manera colectiva como a manera individual. Luego tocamos la iglesia de Esmirna, en la cual hablamos de una iglesia perseguida. Y también presentamos los argumentos en la cual también esa iglesia y cómo esos conceptos de lo que significa ser perseguido también son importantes nosotros saberlos, y qué es lo que Dios demanda en medio de la persecución que la iglesia debe hacer. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver la actitud de la iglesia de Pérgamo y qué es lo que Dios encuentra y le presenta al apóstol Juan en esta visión, y que le envía a la iglesia de Pérgamo, que tiene que entonces trabajar. Y vamos entonces a ver la intención de Dios a través de este boletín informativo, con el propósito de ayudar a la iglesia a que entre nuevamente en el enfoque del propósito de Dios. Y podemos darnos cuenta que la llamada de Dios para con sus iglesias es que ellas puedan mantenerse firmes. Y eso es lo que se trata en el capítulo 2, que puedan mantenerse firmes en medio de la persecución, en medio de un ambiente pagano. Ellas puedan seguir siendo únicas, sirviendo al Dios verdadero. Y vamos a estar presentando estos conceptos y vamos a ver cómo esto tiene también repercusión en el tiempo actual. Y vamos a hacerlo de manera asertiva, de la manera más responsable posible. Esperamos que la información que usted pueda recibir pueda ser de ayuda y a la misma vez pueda enriquecer su alma, y que a la misma vez su intelecto, y que pueda ser de bendición también en sus congregaciones. Vamos a la afirmación fundamental. Y fíjese, en la afirmación fundamental se dice que aun cuando la iglesia existe en medio de un mundo pagano, con la ayuda del Espíritu Santo puede mantener su fidelidad en Dios. Y cuando analizamos sobre eso, entendemos que la iglesia tiene la capacidad de prevalecer ante un mundo sumergido
en un bagaje de lo que llamaríamos sincretismo religioso, que es tanta mezcla de religiones que hay, de tantas oportunidades para buscar dichas alternativas, pero a pesar de todo eso, escuche bien, la iglesia puede prevalecer porque Dios ha sido la que ha fortalecido la iglesia mediante la persona del Espíritu Santo, porque ésta se ha mantenido constante, a pesar de todas las situaciones que ésta ha vivido. ¿Y por qué? Porque siempre ha habido un remanente fiel. Y Dios, mediante ese remanente fiel, ha hecho que la iglesia siga hacia adelante. Por lo tanto, esa fidelidad ha hecho que entonces la iglesia siga entonces proclamando los valores del reino y continúe entonces llevando la palabra de verdad, señalando la realidad de un Dios verdadero, que a través de él, para que todo pueda funcionar, todo tiene que estar alrededor de él. Y es lo que Dios ha hecho a través de la persona del Espíritu Santo, a través de aquellos que le han recibido como único y exclusivo Salvador. Por lo tanto, aun cuando la iglesia se encuentra en un ambiente adverso, esa permanencia de fidelidad de la iglesia se debe a la posición de fidelidad, no empece a los tropiezos que ella presente. Es la iglesia la que prevalece porque el Espíritu Santo le da la capacidad, porque la ha nutrido de valores espirituales para que pueda depender más de Dios a través del Espíritu Santo, y entiende, como Dios ha dicho en su palabra, que siempre iba a estar con ella. Y en el versículo a meditar, algunos también le llaman el texto áureo, y vamos a estar discutiéndolo en esta lección. Se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis. El versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este versículo lo vamos a tocar más adelante porque está incluido en la lectura. Y vamos a hacer lectura aquí en esta lección número 6. Y esperamos que usted tenga su lápiz, sus libreta de notas, y que esta información le ayude entonces a complementar lo que usted está preparando para su estudio de este fin de semana. Recuerde, toda la información que podamos proveer para ustedes, esperamos con la ayuda del Señor que pueda ser de bendición, que pueda ser de edificación, que pueda ser de exhortación, sobre todo que pueda también ayudarnos a dar la información necesaria, la formación y como resultado final la transformación, para entonces nosotros ser una iglesia que integra la palabra de Dios mediante la conducta. Vamos a hacer lectura de los pasajes, y una vez hacemos lectura de los pasajes, vamos entonces a trabajar con cada uno de ellos, de tal manera que entonces usted pueda trabajar en las notas y pueda hacer lo que se llamaría el análisis, para entonces durante su periodo de enseñanza usted puede entonces explicarlo de la manera que sea lo más coherente posible, para que la audiencia, la congregación, pueda entender lo que Dios quiere decir a través de usted como maestro, y que usted pueda también poder transmitir de manera racional
lo que el libro de Apocalipsis, y cuando digo de manera racional, quiero decir de manera coherente, de manera responsable, de manera con un sentido de interpretación, ya que hemos mencionado que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos simbolismos, muchos oráculos, pero es importante conocer el trasfondo histórico. Ya nosotros en clases anteriores tocamos el aspecto de trasfondo histórico y hemos entonces ido poco a poco presentando argumentos que nos ayudan a ubicarnos dentro del contexto de lo que representa el documento para luego extraer la información y traerla a la necesidad actual. Vamos a hacer lectura y luego de la lectura vamos a trabajar en el proceso de interpretación y trataremos de ser lo más asertivo posible para que ustedes también puedan entonces acomodar sus notas de acuerdo a la necesidad, esperando también que el Espíritu Santo les guíe y les ayude para que la clase pueda ser de bendición en sus respectivas congregaciones. Comenzamos a leer en el capítulo 2, versículo 12 hasta el 17 y dice de la siguiente manera, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, dice el 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El versículo 17 termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es interesante lo que aquí el Señor le revela a el apóstol Juan. Y aquí en el versículo 12 es importante que nosotros sepamos algo. Pérgamo era una ciudad de buenos recursos. También es importante que ustedes sepan algo. Se convierte en lo que se llama la sede, en la cual se centra la adoración al César. Y al convertirse en centro de adoración al César, se levanta también un monumento. Entonces ellos en este lugar, en Pérgamo, los que vivían en ese lugar eran leales al emperador. Una vez la iglesia se establece, una vez la iglesia nace en Pérgamo, comienza entonces un elemento de conflicto, porque entonces comienza una nueva lealtad en concepto a cual se debe servir. Por eso es que usted escucha también en un momento dado al apóstol Pedro cuando dice es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y es bueno verlo dentro del contexto, porque lo está diciendo del contexto cuando se le imponía actuar dentro del marco religioso, dentro de lo que era pagano, y ellos entonces actuaban en oposición. Y aquí vamos a ver que en Pérgamo había lo que era una concilia.
Una concilia era una persona encargada de los asuntos religiosos que ofrecían el incienso ante las imágenes del emperador, y allí entonces había también ese culto donde los residentes de ese lugar tenían que entonces rendir ese tributo. Y ahí es donde nace esta iglesia. Y comienza entonces, obviamente, una persecución. Y la persecución es producto de ese acto de oposición, porque la iglesia entiende que el único a quien ellos deben postrar es a Jesucristo. Y es importante que nosotros sepamos esto, porque la iglesia entonces entra en un marco de lo que es el compromiso. Ellos también sabían que tenían que pagar tributos. Ellos no tenían problemas con eso. Pero la iglesia predicaba un evangelio monolátrico. No era politeísta. Ellos predicaban el evangelio y hablaban de un solo Dios. Ellos hablaban de uno que dominaba sus vidas y veían al emperador simplemente como un líder político. Y lo veían simplemente como eso, un ser humano, pero no veían de él ningún tipo de carácter divino. Se lo menciono de esta forma para que entonces ustedes puedan ubicarse dentro del contexto de la manera más simple posible. Entonces, ahí es donde entramos en el versículo 12, porque fíjese lo que dice. Dice, escríbele al ángel. Y volvemos con la misma expresión. Escríbele al obispo, al pastor, al predicador, al evangelista de esa iglesia ubicada. ¿Por qué? Porque hacían esas funciones. Dice, a la que está en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando dice el que tiene la espada aguda, de 2 filos, dice esto, está haciendo referencia a Jesús. Y espada de 2 filos, les quiero presentar por lo menos una serie de argumentos. Puede presentar a Jesús como el protector de los perseguidos. Presenta también o simboliza a Jesús como el que tiene la capacidad de discernir juicio, y puede también estos 2 argumentos ser considerados como parte de la interpretación. Protege la iglesia y es el que trae juicio. Y es uno de los aspectos. ¿Por qué? Porque le quiere dejar ver a la iglesia que Él es el que la guía y en su momento dado ha de derramar juicio por ella. Por eso cuando le habla a Juan, le dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que va y protege la iglesia y ha de manifestar juicio para aquellos que han puesto oposición contra ella. Otro aspecto importante que presenta cuando dice que es espada aguda. Cuando dice que es espada aguda, hace un análisis importante, porque hace referencia aquí a manera figurativa de lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios constituye ser como una espada de 2 filos, pero aquí es palabra de 2 filos con la capacidad de vencer las falsas doctrinas, en la cual puede entonces continuar la marcha para seguir proclamando. Por lo tanto, cuando dice que es una espada aguda, no olvide que es que tiene la capacidad de derrumbar la falsa doctrina, que es de 2 filos, que tiene la capacidad de proteger a los que son perseguidos y manifestar juicio contra aquellos que están en oposición con la iglesia. En el versículo 13 dice aquí Jesús, dice, yo conozco tus obras,
Quiere decir ese constante observar de Jesús. Dice, y donde moras, ¿dónde está el trono de Satanás? Y vamos a trabajar esto por partes en el versículo 13. Cuando dice, yo sé dónde moras, eso demuestra la omnisciencia y que en Jesús no hay nada oculto. Y cuando habla aquí, donde está el trono de Satanás, y cuando habla aquí, donde está el trono de Satanás, es un punto interesantísimo porque cuando habla de eso, está haciendo énfasis dentro de ese contexto al santuario del emperador. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado anteriormente que Pérgamo se había convertido en un centro de adoración del emperador, en la cual había lo que habíamos señalado una concilia, un grupo, una persona que se encargaba de atender los asuntos religiosos para ofrecer incienso al emperador Augusto. Y es interesante porque aquí dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Y aquí es también un indicador de la práctica idolátrica que se llevaba a cabo en ese lugar. Y es bien importante que nosotros como iglesia lo sepamos, porque en aquel tiempo era menester que los que estaban bajo el dominio del imperio tuvieran conciencia de a quién tenían que depositar su confianza. Aproximadamente para el año 29 después de Cristo se construye ese monumento de Augusto César. Y es donde entonces en Pérgamo comienza este tributo a él como si fuera un dios que se había humanado y que ahora había que seguirlo viendo. ¿Por qué? Porque los emperadores eran como si fueran una especie de dioses. Pérgamo se había convertido dentro del imperio en el centro de religión del Estado. Y aquí en el versículo 13, miren cómo Jesús lo identifica. Yo conozco cómo te has comportado, Pérgamo. Se está refiriendo a la iglesia. Conozco dónde estás ubicado, por eso le dice dónde moras, cómo te mueves, cómo te conduces, cómo interaccionas. Y dice, ¿dónde está el trono? Y cuando dice el trono, aquí es en una buena traducción en el idioma español, se está refiriendo al centro de religión del estado de Pérgamo, que es el culto que se le rinde al César. Y Jesús lo denomina el trono de Satanás. Y aquí utiliza en este versículo una conjunción adversativa, el pero. Y dice, pero, retienes mi nombre. Y cuando dice, retienes mi nombre, yo les recomiendo que lo subrayes, porque dice, cuando dice, pero retienes mi nombre, aquí está diciendo, tú me reconoces a mí como que yo soy el verdadero emperador. Y eso es bastante retante. Yo soy el que gobierno en tu vida y a nadie tú postras y rindes adoración. Entonces, y no has negado mi fe. Y cuando dice no has negado mi fe, se hace señalamiento de lo que has recibido de mí y lo has aplicado en ti a través de la conducta y lo he visto porque lo has mantenido en todo momento. Entonces dice, y no has negado mi fe y ni aún. Y fíjense, es más detallado Jesús. Por eso es que cuando dice que conoce sus obras, menciona a un personaje que nosotros siempre pasamos por alto y menciona a Antipas.
Antipas era un siervo de la iglesia de Pérgamo. Dice, Antipas, mi testigo fiel. Miren cómo Jesús lo describe. Mi testigo fiel. Y cuando dice testigo fiel, dice fiel muerto entre nosotros. Cuando dice fiel muerto entre nosotros, implica que cuando se dio la orden de rendir culto para el César, Antipas tiene que haberse negado, tiene que haber rechazado ese mandato y mantuvo firmeza de la fe en Cristo, y eso trajo como resultado el ser martirizado por la causa. Por eso dice, donde mora Satanás, fue muerto posiblemente donde se rendía culto a la estatua del César. ¿Y qué podemos decir? Donde mora Satanás, Antipas pudo haber muerto en el santuario, donde adoraba el emperador, porque él se rehusó, y al rehusarse, obviamente sabemos que eso trajo como consecuencia que perdió su vida. Y es bien interesante porque el que hace el señalamiento es Jesús, es uno de los mártires en ese tiempo en la cual Jesús le hace conocer primeramente a Juan para que se lo recuerde. No acuerde, sino que le lleve a memoria a los de Pérgamo lo que hizo este hombre. Entonces dice, ¿por qué? Porque él mantuvo fidelidad. Y él, cuando dice aquí la frase mi testigo fiel, quiere decir que esa muerte, que esa acción fue producto de un acto sincero, porque él mantuvo fidelidad, y que la muerte de Antipas, esa muerte trajo como resultado que también levantara el ánimo de otros para mantenerse firmes en la fe. Y podemos ver, aunque el documento no hace detalles sobre Antipas, simplemente el que hace el comentario es Jesús, hay que entonces buscar información extrabíblica. Y estamos viendo aquí a un individuo que Jesús menciona que pasa por el anonimato, pero Jesús entonces lo resalta para que nosotros veamos el ejemplo que hay que seguir aún en medio de la presión. Entonces va al versículo 14 y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha bien, esto es lo que tengo contra ti. Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel de comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Para poder entender lo que está diciendo Jesús, seguramente tendremos que dar un viaje al libro de Números, capítulo 22 y 24. Y usted como maestro tiene la encomienda de entonces ir y viajar para esos dos capítulos y encontrar cuál era la problemática. Y a manera de resumen, usted va a encontrar que los cristianos habían adoptado la doctrina de Balaam y comenzaron a participar de comidas sacrificadas a ídolos, y cuando dice eso, que era que tenían conciencia, y de actos inmorales. Y aquí es bien importante porque usted tiene que preguntarse, ¿puede una congregación tener relaciones sexuales con un ídolo? Por lo tanto, aquí está hablando de que ha caído en un acto ¿de qué? De idolatría. Y cuando dice cometer fornicación, está hablando de infidelidad y que había caído en un estado de algo que no era legítimo. Aunque la palabra fornicación viene de la palabra pornea, Jesús está indicando aquí
que Pérgamo se había convertido en una congregación tolerante y que por ser tolerante no estaba llamando la atención y estaba dejando pasar que este tipo de conducta fuera permitida sin llamar la atención en estos grupos. Porque fíjese lo que dice doctrina de Balaán, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, de comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y hay que verlo con mucho cuidado, porque habla también, dice, y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. O sea, hay un elemento de sincretismo religioso, pero también volvemos entonces a la situación de los que seguían el pensamiento de Nicolás. ¿Y cuál era el pensamiento de aquel diácono Nicolás que se habla en el libro de los Hechos cuando fue seleccionado para atender aquella primera iglesia? Pues fíjese, habla del antinomianismo. ¿Y qué era eso? Promovían el concepto de la misericordia como el fundamento de la salvación. Eso estaba bien. Pero entonces sostenían tanto que el individuo podía pecar deliberadamente y participar del pecado, y la ley de Dios no tenía potestad sobre los mismos. Ahí era el problema. ¿Qué pasaba? Acuérdese que nosotros, la iglesia y el apóstol, y en las cartas se decía que fuimos llamados a morir al pecado. Por lo tanto, este movimiento de los nicolaitas estaba creando un concepto de un tipo de vida de dualidad de fe, en la cual, y había también un elemento de gnosticismo, donde estaba la parte espiritual y la parte humana, y todo lo que era de lo humano, lo sensual, yo podía participar de él porque la parte espiritual no se viera afectada. Por eso es que usted nota también más adelante como el apóstol Pablo en sus cartas hace lo que llamaríamos en inglés un time out, y dice no, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando le escribe a las iglesias de Tesalónica, cuando dice maridos de una sola mujer, y casi siempre ese pasaje lo trabajamos, pero no lo trabajamos de a fondo. Y era que había un movimiento filosófico de Demóstenes que decía: las amantes son para el placer, las concubinas son para pasar el rato y las esposas son para tener hijos legítimos. Este tipo de filosofía fue moviéndose hasta el tiempo del Imperio Romano. Cuando Pablo llega a lugares como Tesalónica, encontró que en la iglesia habían hermanos que tenían amantes, tenían concubinas y tenían sus esposas. Entonces, como ellos creían que el placer no afectaba el aspecto espiritual, ellos seguían, como diríamos por ahí, participando de los dos mundos. Y Pablo entonces dice, no, párenlo ahí, esto no funciona así. El evangelio del reino demanda exclusividad. Marido de una sola mujer. Solo a ella es la que vas a amar, a tu esposa. Por eso es que le dice marido de una sola mujer. Y cuando dice una sola, tienes que sacar del sistema al amante, a la concubina. Por eso es que le dice la vas a amar. Y cuando dice amar, quiere decir que vas a poner en práctica, porque entonces vas a protegerla. Vas entonces a honrarla, vas a cuidarla, vas entonces a sustentarla, vas entonces a darle todo lo necesario, porque eso es lo que Dios demanda. Y de lo que Dios demanda de la mujer es respeto. Y el concepto respeto es el concepto, no es de aquí está la cabeza para que me deje un cantazo, sino el darle el lugar de
hombre en el sentido de él que tiene el cuidado en el hogar. Son coiguales, trabajan juntos, trabajan en los problemas íntimos juntos. Pero el hombre viene siendo el ente protector en todo tiempo, y ella también aprende entonces a reconocer su rol de esposa y aprende a reconocer su rol de madre, y ellos como pareja aprenden a ser comprensivos con sus hijos y aprenden sus hijos a ser obedientes a sus padres. Quiere decir entonces que Pablo no tan solamente les enseña eso, sino también le enseña que hay una serie de pilares: el amor, el respeto, la comprensión y la obediencia, para que pueda haber un hogar funcional. Y eso es lo que entonces era importante. ¿Por qué les traigo esto a colación? Les traigo esto a colación porque en la doctrina de los nicolaitas, todo este concepto de practicar todo este hedonismo, de tener un placer porque el cuerpo te lo pide, había que tener mucho cuidado, porque esto llevaba al individuo a desconectarse y entrar en actos aberrantes, y ellos entraban en la seguridad de que eso no afectaba la relación con Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Juan en estos momentos. Eso yo lo aborrezco, eso yo lo detesto. Y este término aborrecer es lo que también puede implicar el concepto de echar, detestar. Por eso es que cuando habla de vomitar en los estadios romanos y los estadios griegos hay una salida bien grande, eso se llama vómito. Pero también se alude al concepto de un excomulgar espiritual. Y ya eso es serio. Y cuando se habla de un excomulgar espiritual, es que es desconectado de la presencia del Señor, porque el individuo ha entonces asumido una mente reprobada y no quiere recibir el perdón divino. Y para evitar caer en ese nivel, ¿qué sucede? Dios entonces comienza a redarguir, para llamar a capítulo a aquellos que Él ama, para volver nuevamente a caer lo que nosotros llamamos en tiempo. Por lo tanto, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: está ocurriendo esto en esta iglesia. Están habiendo enseñanzas que están poniendo tropiezo, porque se están habiendo una participación de elementos idolátricos y se está cometiendo una fornicación espiritual, pero también a la misma vez hay una práctica gnosticista y lo que se llama antinomianista, que la misma está destruyendo la vida espiritual y relacional de la iglesia, y no la has atendido con prontitud. Por lo tanto, estás actuando de manera indulgente. ¿Y qué es indulgente? De manera condescendiente, de manera permisiva. Tienes que ser recto. Yo aborrezco el pecado. Yo no encajo en esta enseñanza, porque eso no fue lo que yo traje dentro del evangelio del reino. Y es bien importante. Y mire lo que dice el versículo 16. Por tanto, mire lo que dice: arrepiéntete. Y cuando utiliza el término arrepiéntete, eso lo hemos mencionado en varias ocasiones, porque arrepentirse es un acto mental, no un acto espiritual. ¿Por qué? Porque lleva al individuo al uso de la reflexión y a la introspección. Lleva al individuo a analizar: pues no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se está refiriendo, miren, y vuelvo y repito: por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé
contra ellos con la espada de mi boca. Miren cómo se interpreta este pasaje. Primeramente estamos viendo la misericordia divina a través del documento, Dios dándole una oportunidad a la iglesia de Pérgamo a que vuelva a tomar postura en términos de lo que es mantener fidelidad y alejarse de todo lo que no es sacro y mantener vida de todo aquello que no es sacro y abrazar lo que Dios demanda, que es aquello que lo acerca a Él en términos espirituales. Vivir en santidad. Y quiero tocar el término santidad y entiéndase santidad, integridad. Y cuando dice vendré a ti contra ellos, esto puede simbolizar la venida de Jesús a manera de juicio sobre cristianos que no se arrepienten. Escuche bien, se está refiriendo a cristianos que no se arrepienten porque han asumido una actitud reprobada. Y también otro aspecto es que demuestra que por la iglesia no haber disciplinado a estos, estaban haciendo mal uso, y por lo tanto Dios también iba a trabajar, iba a poner también su mano sobre la iglesia. Y es bien interesante, por eso es que él estaba pendiente a lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo. Y algo interesante, no podemos tolerar las falsas doctrinas. Tenemos que atacarlas directamente, tenemos que señalarlas y tenemos que educar la congregación para que sea capaz de identificarlas. Y a la misma vez ellas puedan entonces combatirlas a la luz de la enseñanza bíblica. Y aquí en este versículo 16 se le da una orden, se le da una directriz: arrepiéntete. Y entra en reflexión e introspección, porque si no, vendré sobre ti. Es una manifestación de juicio como consecuencia al no asumir una postura de arrepentimiento. Y en el versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga. Y aquí se refiere a la iglesia, porque se refiere a una iglesia que ha recibido la sana doctrina, y se refiere a una iglesia que se le ha enseñado a cómo vivir en conducta. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice lo que Dios ha traído para la iglesia. Al que venciere, vuelvamente hace énfasis: le daré de comer del maná escondido. Y aquí cuando utiliza el término maná, se está refiriendo a un término espiritual, porque también se estaba pasando un hambre física. Y escuche bien, es importante entonces, hay que poner en práctica lo que se ha aprendido. La demanda de Jesús a los de Pérgamo es atacar con el carácter y la directriz divina todo aquello que hace daño a la vida de la iglesia y que aquello que es nocivo a la salud espiritual de la iglesia. Entonces dice, se le daba al individuo que, escuche, se le daba al individuo la oportunidad. Jesús le está dando oportunidad a la iglesia de Pérgamo. Y mire lo que dice: si venciere, daré de comer del maná de escondido y le daré una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y vamos a cerrar aquí con esto. Cuando habla de una piedrecita, en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, daban una piedrecita a diferentes personas. Por ejemplo, le daban una piedrecita a un individuo que luego de salir de un juicio lo declaraban inocente. Y si querían volver a hacerle señalamiento, la piedrecita blanca era un indicador de que ya él había sido declarado inocente. También la piedrecita blanca también se le daba a los esclavos luego de haber cumplido el periodo de esclavitud.
y se le otorgaba para que si había otro con intenciones, él enseñaba la piedrecita y eso indicaba que ya era un ente libre. También se le daba la piedrecita a los ganadores en carreras o en cualquier otro tipo de competencias, porque también se celebraban olimpiadas. También a los soldados se le daba piedrecitas blancas cuando venían de combates y habían vencido al enemigo. O sea, habían razones por las cuales se entregaba una piedrecita. Eso tenía un valor importante en el tiempo antiguo. O sea, era una especie de pasaporte, era una especie de documento que tenía una representación bastante importante en la vida de los individuos. Ahora bien, cuando dice aquí escrito con un nombre nuevo, acuérdese una cosa. Aquí es donde nosotros tenemos, también hay un momento donde nosotros tenemos un límite. Miren, hay momentos donde nosotros no podemos presionar los detalles del lenguaje figurativo. En el libro de Apocalipsis hay ciertas cosas que a veces no las podemos detallar. Y aquí, ¿qué es lo que dice la piedrecita? Miren, el pasaje lo está diciendo. Solamente aquel que lo recibe es el que va a ver qué es lo que dice esa piedrecita. Ya se puede imaginar, pero solamente quiere decir que no se sabe. Solo el que la recibe va a saber. Por lo tanto, el énfasis para la iglesia de Pérgamo es que entonces rompa con una actitud indulgente, asuma carácter y comience entonces una postura de arrepentimiento para que la gracia divina pueda nuevamente ser manifiesta y la iglesia pueda mantenerse firme ante un lugar donde la presión de la adoración al emperador, aunque siga vigente, la iglesia pueda ser firme. Y es bien interesante, escuche bien, vencer era la clave. Y cuando él utilizó, Jesús, el nombre de Antipas, era para hacerle recordar a la iglesia que él también había presenciado la muerte de este siervo y él la había permitido para dejarles conocer que él que él sabía, todo movimiento de la iglesia y que él estaba al tanto de todo lo que ocurría y que iban a padecer por causa de su nombre. Pero eso tendría sus recompensas. Es importante que nosotros veamos ahora cómo vamos a trabajar con eso